Bienvenidos a tu canal, Profe Hernán. En esta ocasión nuestro encuentro es para grado noveno en este tercer periodo. El tema de nuestro encuentro es la opción o el concepto del bien y el mal para las religiones del mundo. Antes de meternos en el tema que nos compete el día de hoy, permítanme hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido trabajando durante este año en el grado noveno, mi opción por el bien. Empezábamos en el primer periodo determinando y definiendo lo que es la ética y lo que es la moral. Veíamos que la moral es un conjunto de normas, de leyes, de costumbres que normatizan la relación social de los hombres o la vivencia social de los hombres y como conjunto de normas, en ellas tienen mucho que ver también las normas religiosas, civiles, políticas que puede construir una sociedad. Con respecto a la ética, veíamos que la ética es la parte de la filosofía precisamente que hace un estudio de estas normas morales. La ética tiene más que ver con la parte interna de la persona, con lo que somos cada uno como personas, tiene que ver con la conciencia y con nuestra forma de actuar. Muchas veces la ética entra en conflicto con la moral. Eso lo vimos también en el primer periodo. Luego de definir concepto de ética y moral, veíamos que existían actos humanos y actos de hombre. Que los actos de hombre eran aquellos que se realizaban inconsciente y voluntariamente, pero que el acto humano, para que un acto fuera humano, tiene que ser hecho consciente, con conocimiento, con voluntad y con libertad. Y que solamente sobre estos actos humanos es que el ser humano y la justicia puede emitir juicios de valor, si son correctos o no correctos. Bien, veíamos que habían dos normas para definir si esos actos son moralmente buenos o no. Uno, la ley externa, la ley civil. Dos, la ley interna, que es la conciencia. La que tenemos, no estamos que no hablen interiormente. Entonces, la ley moral puede variar, sí. Depende de la cultura, de la sociedad y del tiempo. Por ejemplo, en una época la esclavitud era moralmente permitida. Hoy en día no lo es. Aún más, existen culturas donde, por ejemplo, la poligamia o el matrimonio con varios hombres o mujeres es permitido. En nuestra cultura no lo es. Entonces, las leyes pueden variar dependiendo del tiempo y del lugar. Vamos al segundo periodo. En el segundo periodo, después de haber estudiado todo lo que era el concepto de la ética, nos metimos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la opción por el bien basado en entender que el Padre es un Padre de amor, que en medio de su bondad nos creó para vivir libres, hacer uso de nuestro libre albedrío, que en medio de su amor nos llama a una opción por el bien. Veíamos que Jesús es aquel personaje que nos justifica, nos libra del pecado y nos entrega la opción de la vida eterna y que nos pone una propuesta, que es la propuesta del amor y el perdón como concepto del bien. En el Antiguo Testamento también el concepto de bien está basado en los 10 mandamientos. Con Jesús el concepto del bien es el bien que tú puedas hacer a tus hermanos. La vivencia, amar a Dios por encima de todas las cosas, ser por encima como a ti mismo. Y el Espíritu Santo, como aquel ser que nos guía, nos orienta, como el defensor, como el paráclito, y que nos va orientando y fortaleciendo para tomar opciones correctas hacia el bien. ¿Ok? Ahora, este tercer periodo, vamos a centrar en el concepto del bien y del mal que tienen algunas religiones del mundo. En primer lugar, es difícil definir un concepto exacto de lo que es bueno y de lo que es malo. Es muy relativo. Algunas culturas tienen unos conceptos distintos del bien y del mal. Sin embargo, el hombre en su historia va creando dinámicamente esa forma de concebir lo bueno y lo malo. Reitero, al igual que en el caso moral, la ley
que tiene cada estado, puede decir lo que es correctamente aceptado y lo que es correctamente aceptado como un principio de bien. Pero existe otro concepto de bien, que es el bien o el mal espiritual. En el caso cristianismo, hablamos de Dios que crea todo bueno, de un Dios de bondad, y un espíritu del mal que induce al hombre, efectivamente, a alejarse o a romper esa relación con Dios. Podemos definir este concepto del bien y del mal en dos grandes grupos de religiones. Las religiones de Occidente monoteístas, mono, recordemos, es un solo Dios, y las religiones de Oriente politeístas, poli, varios o muchos dioses. Entonces, por un lado, religiones de Oriente y religiones de Occidente. ¿Qué diferencia podemos encontrar en el concepto del bien que tienen las religiones de Occidente y las religiones de Oriente? En Occidente existe una dualidad entre el bien y el mal, una lucha permanente entre las dos. Pero, sin embargo, es necesario la existencia del mal para que el hombre pueda tomar decisiones libres hacia el bien. Dios no quiso que el hombre lo amara por sí mismo sin ninguna opción de escoger o optar libremente por el bien. Eso se llama libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, en las religiones monoteístas se presenta la dualidad como una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, dos realidades distintas. Por el contrario, para las religiones orientales, tanto el bien como el mal, el yin y el yang, que dicen algunas culturas en Oriente, son partes o son una misma y única realidad. El bien y el mal forman parte de una sola realidad. No están separadas, como en el caso de Occidente. No, forman parte de una realidad. Y el hombre no está en esa dualidad o en ese conflicto, sino admite que eso forma parte de su propia naturaleza. Vamos a las religiones monoteístas. Empecemos en orden de aparición. La primera religión monoteísta que conocemos en la historia es el judaísmo, la religión del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Este pueblo de Israel se siente un pueblo elegido exclusivamente por Dios, al cual le prometen eterna fidelidad, y Dios les dará protección, auxilio y les proveerá una tierra que ellos llaman la tierra prometida. ¿Cómo se sella ese pacto entre Dios y los hombres? A través de la alianza hecha en el Sinaí, donde Dios les da una ley, los 10 mandamientos, y donde el pueblo jura cumplirlos. También está el cumplimiento estricto de la ley de Dios, la ley mosaica. Y junto con la ley mosaica, en el Antiguo Testamento, en la Torá, que es el Antiguo Testamento para los judíos, hay 613 normas o prohibiciones que el pueblo debe cumplir. Por una sencilla razón, porque el origen de esas normas es Dios, y Dios es eterno. El hombre será feliz y optará bien si cumple, como buen judío, con sus preceptos y con la ley. Aquel que de repente obra incorrectamente contrario a ello, como decía en la época de Jesús, es un maldito de Dios para el pueblo judío. Lógicamente es muy difícil que todo ser humano cumpla perfectamente todas las normas y mandamientos. Es muy complejo eso. Vamos ahora a este pueblo judío de la ley. Cuando falló a Dios, cuando pecó, ejemplo sencillo, el pecado de Adán, la muerte de Abel en manos de Caín y otra infinidad de pecados muestran la habilidad del hombre. Pero todos esos pecados tienen una consecuencia, que es un castigo. El pueblo judío cree que el hombre que no cumple las leyes está sometido al castigo divino. Por ejemplo, el castigo del pecado de origen fue el destierro del paraíso, el castigo de la torre de Babel, el castigo del destierro del pueblo de Israel cuando se separó de Dios. O sea, el pecado produce un castigo en la concepción judía. Y el pueblo de Israel espera la venida de un Mesías, que aún lo esperan, que liberaría al pueblo por encima de todas las naciones y le daría la paz y lo retornaría a su tierra, a la tierra prometida. Vamos a la segunda religión monoteísta, que es la que de repente más conocemos: cristianismo. El cristianismo, fuera que tiene los 10 mandamientos, basa particularmente el concepto de bien en el seguimiento de las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó? La ley del amor.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Y entendamos prójimo no solamente quien comparte la mía, mi condición de género humano o de hombre, sino también podemos entender prójimo como todo nuestro entorno, incluyendo el medio ambiente y a nosotros mismos. Entonces, dentro del cristianismo, tú estarás obrando bien si sigues las enseñanzas de Jesús, si aceptas a Jesús en tu vida, si te unes a Él en su pasión, en su muerte, en su resurrección, si cumples los preceptos, si eres misericordioso con tus hermanos, si vives el mandamiento del amor, si sabes perdonar. Ahora, en el concepto del mal y del pecado que tiene el cristianismo, recordemos que hay una tentación del demonio, desde el antiguo paraíso, que se comparte junto con la opción judía, concepción judía. Pero aquí hay una característica más. Se entiende que el pecado de Adán es un pecado que se transmite de generación en generación. A eso se llamó pecado de origen, que en el cristianismo se recurre o se limpia a partir del bautismo. Todas las iglesias cristianas suelen bautizar. Bien, con respecto a esa idea del pecado de origen, hubo una gran controversia en la antigüedad entre San Agustín y Pelagio sobre si el hombre realmente heredaba el pecado de sus padres, particularmente el pecado de origen, o por el contrario, nacía libre, consciente y con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Lógicamente, la Iglesia Católica particularmente asumirá la concepción que nos presenta San Agustín sobre el pecado original, que solamente a través del bautismo se rompe o se desaparece, y que el hombre, aunque sea libre del pecado en la cruz con Jesús, sigue pecando, y ante su condición de pecado le queda una única opción: hacer un acto de no volver a cometer y buscar la reconciliación, que en la Iglesia Católica la reconciliación se presenta a partir del sacramento de la confesión, en el cual el penitente busca al sacerdote para que le absuelva sus pecados en nombre de Dios y de los hombres. Ese mismo concepto de pecado no se vive de igual manera en las iglesias protestantes. Para las iglesias protestantes, originalmente aceptaban el concepto del pecado de origen, pero hay unas vertientes de iglesias protestantes que dicen que no existe tal pecado de origen, y que el hombre nace inocente, que aunque está sometido a la inclinación del pecado, tiene la voluntad de cometerlo o de no cometerlo, y que el hombre tiene la capacidad de recibir el perdón de sus culpas simplemente por la aceptación de Jesús como su Salvador, que no requiere ningún intermediario para obtener el perdón de sus culpas. O sea, no requiere el sacerdote o el ministro que dé la absolución, en el caso de los católicos, sobre sus culpas o pecados. Simplemente el hecho de que usted se arrepienta, Dios por sí solo, que es misericordioso, lo perdona de todas sus culpas. Esa es la concepción de pecado que hay en las iglesias cristianas. Pero reitero, en todas las iglesias cristianas, católicas o no católicas, todas bautizan para el perdón de los pecados. Todas creen en la resurrección del mundo futuro, todas creen en el juicio, y de igual manera en el concepto del cielo y del infierno. Vamos ahora a la tercera religión monoteísta que aparece en la historia, que es el Islam o la religión musulmana. Para el Islam, el concepto del bien ya no está ligado al concepto de pecado. El hombre del Islam nace libre. Tiene la misma condición que tuvo Adán en el paraíso antes de pecar. Este hombre tiene que estar, y en la palabra Islam quiere decir sumisión, estar sometido a la voluntad de Dios, al designio de Dios. El mayor pecado en el Islam es el pecado de soberbia, en el cual el hombre quiere ser autónomo y no depender de Dios. El musulmán tiene que tener una sumisión completa, total y absoluta al destino de Alá, que es Dios, y a lo que enseña el profeta. Y ese musulmán también tiene que aprender a ser solidario con su hermano. Entonces, el concepto de bien será el hombre que cumple con la sumisión total a Dios expresada en el libro sagrado que es el Corán,
y que es solidario con su hermano musulmán. También ellos admiten la existencia del pecado, pero como no tanto como el cristianismo, lo vemos como una opción de una culpa, sino ellos creen la existencia de dos seres espirituales, un ángel y un jinn. El jinn, el ángel está a nuestra derecha y nos induce a realizar siempre el bien, mientras que el jinn, que son los seres espirituales, nos inducen a realizar el mal. Muchas veces el hombre hace el mal es incitado por estos espíritus o seres espirituales. En la religión musulmana también se cree en el paraíso. El hombre que obra rectamente y cumple los designios del Corán llegará al paraíso y espera el juicio final, donde también serán separados los buenos al cielo y los malos irán al fuego del infierno. Este concepto es de las tres religiones monoteístas occidentales. Recuerda, esa lucha entre el bien y el mal permanece como dos realidades diferentes. Ahora vamos a las religiones politeístas orientales. La primera religión politeísta será la religión hinduista. No es una religión única, es un grupo de culturas y de sectas que vienen a las orillas del río Indo, pero que tienen características similares. Para ellos el concepto de bien no está sometido a una doctrina o una enseñanza, sino al modo de actuar. Diferente. O sea, ¿qué hace que alguien sea bueno? Su modo de actuar. Y explico por qué. En la concepción hinduista se cree en la transmigración o reencarnación, en un tema que se llama samsara, que es una rueda, un ciclo, una rueda, que como ustedes encuentran las ruedas, miramos este anillo, un círculo, no se alcanza el anillo, no tiene fin, no tiene comienzo. Termina, comienza, termina, comienza. Pues así es, existe un ciclo de vidas y de reencarnaciones que no termina nunca. ¿Qué puede que suceda en el hombre? Cuando el hombre tiene una buena vida, eso se llama karma, llevará su karma a una próxima vida. O sea que mi próxima vida, mi próxima reencarnación, dependerá de lo que yo realice, de la manera en que yo actúe o el bien que yo realice en esta vida presente. Si mi vida es buena, me procuraré una mejor reencarnación. Pero si mi vida no es buena, puedo reencarnar en algo, en un animal, en un vegetal e inclusive hasta en un mineral. Entonces, en el hinduismo existe una rueda cíclica de reencarnaciones, llamado karma. Ese samsara, rueda de reencarnaciones, es permanente. Hay más de 3.000 millones de dioses. 300.000 dioses, perdón. Los tres principales son Brahma, Vishnu y Shiva. Dios creador, Dios conservador y Dios destructor. Llevando ese mismo ciclo. Brahma crea, Vishnu conserva y Shiva destruye. Y luego vuelve otra vez. Brahma crea. Reitero, el hinduismo habla de los karmas. Y en eso también existe una idea de castas que es un poco molesta, porque existen castas más puras, menos puras, y no se pueden mezclar unas con otras. Pero, reitero, no hay concepto de cielo, ni de resurrección, ni de vida eterna en la religión hinduista. Solamente hay reencarnación, dos conceptos contrarios. Vamos ahora a la segunda religión politeísta, que realmente no es politeísta. La incluimos acá, pero el budismo, la religión budista, ni siquiera tiene el concepto de un Dios definido. ¿Por qué la colocamos en los politeístas? Porque cualquier hombre, usted, yo, cualquier ser humano, que alcance un estado de iluminación, que para ellos se llama Buda, se une a la divinidad, al nirvana. O sea, cualquiera puede llegar a alcanzar un estado de divinidad. Pero lo hemos incluido acá a nuestros politeístas, que aunque no hay un culto a un Dios específico, cualquiera sí puede llegar a alcanzar el estado de iluminado o de Buda, casi que de Dios. Dentro de esta concepción budista, aquí sí se puede romper el ciclo de vidas o de reencarnaciones que hablábamos del samsara. Se rompe. ¿Cómo se rompe? Cuando el hombre despierta el sueño de la vida y se hace consciente. El mal y el bien forman parte de una única y misma realidad. No hay esa lucha entre el bien y el mal. La lucha del hombre es por poder superar sus causas del sufrimiento. La religión budista busca frenar el sufrimiento del hombre. Buda encontró el sufrimiento
en la muerte, en la vejez, en la ancianidad y en la pobreza. Pero habla de que el hombre debe quitar el sufrimiento, dejando de desear, dejando la avaricia y el apego de las cosas terrenas. Entonces, yo, a partir de la meditación, de mis actos, voy rompiendo ese ciclo de vidas hasta que alcance el estado de nirvana o de Buda o de iluminación, en el cual ya no habrán más reencarnaciones. ¿Cómo lo logra el budista? Primero siendo consciente de que existe el sufrimiento y sabiendo que el sufrimiento se puede detener, y para ello ofrece un camino de 8 partes. ¿Cuáles son? El hombre debe tener pensamientos correctos, palabras correctas, oficios correctos, una profesión correcta, un acto correcto, particularmente en el manejo de su sexualidad, ¿sí? Una meditación correcta, una contemplación correcta. Son 8 partes donde el que practica esto alcanza el estado del nirvana. Entonces, aquí el concepto del bien y del mal. El mal estará dado más por aquel hombre que se queda en el sufrimiento y que produce sufrimiento a los demás. Y el estado del bien es alcanzar la conciencia y el estado de nirvana que nos propone Buda. Con esta idea cerramos lo que nos hablaban las religiones acerca del concepto del bien y del mal. La guía que vamos a desarrollar, por favor, autónoma. Evitemos el plagio y la copia. Y encontrar el escrito que les servirá de insumo para poder responder las preguntas de la respectiva guía. Espero que este video nos haya dado un poco más de iluminación, aunque no seamos budistas, sobre el concepto del bien que tenemos en las diferentes religiones. Para todos y cada uno de ustedes, un abrazo muy grande, muchas bendiciones. Dios les acompañe.